Hola chicos, vamos a comenzar con lo que es la guía de trabajo autónomo número 8 y para eso les voy a grabar este video donde vamos a ver lo que son los impuestos. Suena un tema un poco complicado, ¿verdad? Como que de esto solo los adultos se preocupan. Sin embargo, no es así. Ustedes desde muy pequeños ya habían tenido la oportunidad o la necesidad de pagar impuestos. ¿Y qué son los impuestos? Bueno, los impuestos es una parte de lo que nosotros ganamos, o sea, de la renta que tienen los ciudadanos, eh, del dinero que recibimos, una parte de ese dinero que recibimos que se le brinda al Estado, o sea, al gobierno, a quienes administran el país, que en parte se supone que somos todos, pero que está eso delegado de un cierto grupo, ¿verdad? Que son los ministerios, los del presidente, los diputados. Entonces ellos reciben ese dinero con el objetivo de brindarnos lo que es los servicios públicos generales, por ejemplo, el asfaltado de calles, lo que es la infraestructura, lo que es la salud y por supuesto lo que es la educación, ¿verdad? Como vemos, los hospitales públicos, los colegios, todo está construido a base del dinero de los impuestos. Gracias a ese aporte que damos mensualmente o en cada compra que hacemos o anualmente, dependiendo si somos una empresa, el gobierno va a lograr tener los medios necesarios para poder construir nuevas escuelas, poder construir nuevos hospitales, poder hacer nuevas carreteras, para poder brindarles servicios o ayudas a las personas, por ejemplo el bono proteger durante la pandemia, para comprar las vacunas, para poder pues tener a la población, ¿cómo se llama? Para poder lograr que la población tenga inmunidad contra el COVID. Todo eso se hace a base de los impuestos. Entonces, esto principalmente lo pagan las empresas, lo pagan las personas que tienen un salario, pero también cada vez que hacemos una compra pagamos un impuesto, ¿verdad? Que es el impuesto al valor agregado o impuesto de ventas. Antes de que existieran los impuestos como los conocemos actualmente, siempre ha existido, siempre ha habido algún tipo de pago, de tributo. Lo vemos en las películas antiguas, lo vemos en las películas que nos hablan de otras épocas. Y en Costa Rica, en el 12.000 a.C. y hasta el 1500, los indígenas pues pagaban impuestos en forma de especie. Por ejemplo, le daban cacao a los caciques para que pues estas personas lo acumularan o lo consumieran. Y también les daban maíz, que eran alimentos que eran aparte de sagrados, eran muy importantes en la dieta de los indígenas. Entonces, en ese sentido, el jefe máximo o cacique tenía una serie de pueblos que trabajaban como tributarios, es decir, les daban impuestos a estos caciques para que esos caciques, bueno, pues vivieran, no tuvieran que trabajar, ¿verdad? Porque así era en la antigüedad, había un grupo de la población que no trabajaba y, y tuvieran los medios para poder subsistir. También esos caciques les brindaban protección por medio de los ejércitos y construían infraestructura, como la que hay en Guayabo, ¿verdad? El acueducto que hay en Guayabo de Turrialba, que nos muestra que también se invertía lo que se recaudaba en impuestos en infraestructura. Este acueducto le daba agua potable a toda la población cercana al lugar, a Guayabo. Entonces también ellos realizaban ciertas obras públicas, ¿verdad? En otros lugares como en Guatemala, en Honduras, gracias al pago que realizaban los pueblos tributarios, pues tenían la posibilidad también de construir grandes pirámides incluso, ¿verdad? Entonces desde siempre han existido los impuestos, no es algo nuevo. Durante la época colonial, Costa Rica dependía de la Capitanía General de Guatemala, entonces los impuestos que se pagaban aquí se iban para la ciudad de Guatemala, a la Capitanía General, y allá pues se volvían a repartir para pagar los salarios de los funcionarios públicos, para pues sufragar la vida de los sacerdotes, de los gobernadores generales, de las monjas, y también para construir ciertas obras públicas que se hacían en aquella época, como plazas, parques y algunos tipos de caminos y acueductos en algunos lugares. Sin embargo, Costa Rica estaba muy abandonado. Aquí no había ningún tipo de ayuda por parte de Guatemala, solamente se le pagaban los impuestos y lo que se recibía era pues funcionarios que venían más que todo a reprimir a la población o a administrar el sistema de encomiendas, ¿verdad? Que era como una esclavitud que había en contra de los indígenas. ¿Cuáles impuestos existían en aquella época? Bueno, el primero, el almojarifazgo, que era un impuesto aduanero, es decir, por cada exportación e importación de artículos que se daba entre la Capitanía General de Guatemala y España o entre Costa Rica y otros países otras provincias de la Capitanía General, entonces se pagaba un 2% cuando se exportaba y un 5% cuando se importaban los artículos. Esto sucedía principalmente
cuando se sacaba de la Capitanía General de Guatemala mercancías hacia España o hacia el resto de las colonias americanas. Entonces se pagaba este impuesto que era muy parecido al impuesto aduanero de la actualidad. Es un porcentaje y aparte se pagaba solamente sobre las exportaciones y sobre las importaciones. O sea, sobre la salida y entrada de mercancías al país. En aquel momento provincia, ahora Costa Rica era una provincia. El alcabala, que era un pago de 2% o 4% sobre los artículos que se vendían dentro de la provincia. Entonces cada cosa que se vendía, una carga de leña, un terreno, un carretón, animales, todo lo que se vendía, entonces pagaba el alcabala, que era un impuesto de ventas. Y por último el diezmo, que era un pago del 10% sobre las rentas de cada familia, o sea, sobre el dinero total que tenía cada familia al mes, que se le daba a la Iglesia Católica. El diezmo todavía lo practican muchas iglesias cristianas, ¿verdad? Sin embargo, ya en la Iglesia Católica esto ha desaparecido. La alcabala se convirtió en el actual impuesto de ventas y hoy incluso pagamos más, ¿verdad? Pagamos un 13%. Y el almojerifazgo se convirtió en el impuesto aduanero, que igual seguimos pagando impuestos aduaneros de más o menos esos porcentajes, un 5%, pero solamente a la importación. A la exportación no le pagamos ningún impuesto en la actualidad. En la actualidad podemos distinguir dos tipos de impuestos: los impuestos directos y los impuestos indirectos. Decirles que es importante que la guía de la semana 1, o sea la parte 1 de la guía, solamente va a incluir lo que vimos hasta ahorita, lo de los impuestos durante la colonia. A partir de aquí es de la guía número 2. Entonces los impuestos directos son, por ejemplo, el impuesto sobre la renta o el impuesto sobre bienes inmuebles, que se cobra sobre la riqueza que tienen las personas, sobre los terrenos, sobre los carros, sobre el dinero que tienen en el banco. Y también, bueno, otra característica de los impuestos directos es que se cobran también sobre los ingresos o pertenencias de una persona. No se cobran de forma indirecta, o sea, no los cobra alguien más. Nosotros directamente se los pagamos al Ministerio de Hacienda, que es el encargado de recolectar los impuestos en Costa Rica. Y tenemos los impuestos indirectos, como el impuesto de ventas, que se lo pagamos al supermercado y el supermercado se encarga de pagárselo al Ministerio de Hacienda. Los impuestos de aduanas, que se los paga el importador a las mercancías y después los incluye en el precio de nuestro producto final, ¿verdad? Entonces, si traímos una computadora y el vendedor la traía en 100,000 colones, pasó por aduanas, pagaba un 15%, esos 15,000 colones los va a pagar el vendedor, el importador, ¿verdad? Pero después esa persona nos va a cobrar a nosotros eso en la venta, ¿verdad? Por medio de la ganancia. Y estos impuestos indirectos se dan cuando el que recauda, el vendedor, en este caso el importador o el supermercado o quien sea, recauda el impuesto y se lo recarga al comprador después. O sea, después el comprador siempre lo va a terminar pagando. Al final estos impuestos siempre los va a terminar pagando la ciudadanía. ¿Por qué? Porque las empresas nos van a transmitir a nosotros esos costos por medio del precio de los productos. Entonces tenemos dos tipos: los directos, que los paga directamente el contribuyente, la persona que está obligada a pagarlos al Ministerio de Hacienda, y los indirectos, que son los que se cobran, los cobra otra persona por nosotros. Los directos se cobran directamente sobre la riqueza de las personas, mientras que los indirectos los pagamos todos los ciudadanos por igual. Si yo compro algo específico y paga 15%, sea rico o pobre, voy a tener que pagar ese impuesto. Además tenemos impuestos internos, que son la mayoría: el selectivo de consumo, el impuesto de ventas, el impuesto de bienes inmuebles, que son para todas las mercancías que se producen en Costa Rica, para todos los servicios que se dan en el país, para todo lo que sucede dentro de Costa Rica. Y los impuestos aduaneros, que solo hay un tipo, que es los derechos arancelarios a la importación, y se cobran únicamente a la importación de las mercancías. Solamente cuando importamos mercancías vamos a pagar los impuestos aduaneros. ¿Quién se encarga de recaudar los impuestos en Costa Rica? Bueno, el Ministerio de Hacienda, mediante dos organizaciones o dos direcciones: la Dirección General de Tributación, que es la que se encarga de recaudar los impuestos internos, y la Dirección General de Aduanas, que es la que se encarga de recaudar los impuestos aduaneros. Además, las municipalidades ayudan en la recolección de impuestos al Ministerio de Hacienda, por ejemplo con el impuesto de bienes inmuebles, que se le paga directamente a las municipalidades. ¿Quiénes pueden ser contribuyentes? O sea, ¿a quién le toca pagar los impuestos? Bueno, el contribuyente es quien está obligado a soportar el pago de los impuestos, o sea, el que está obligado a pagar los impuestos para financiar el Estado. Somos todos al final, porque cada vez que vamos al súper y compramos algo, pagamos impuestos. Pero podemos hacerlo en diferentes papeles.
Podemos ser empresarios que tenemos pues una compañía y vamos a pagar impuestos sobre las ganancias que ella tiene, o podemos ser consumidores. Ahorita vamos a ver esos tipos. El contribuyente es, en sentido general, el sujeto pasivo del derecho tributario, o sea, el que recibe la orden de pagar, mientras que el Estado es el sujeto activo, es el que nos va a decir usted tiene que pagar los impuestos a través de la administración, a través del Ministerio de Hacienda en este caso. Bueno, el primer contribuyente serían las personas físicas, personas que tienen inscrita una actividad económica como personas físicas. Por ejemplo, las personas que prestan servicios, abogados, médicos, estilistas, barberos, reparadores de equipo, personas que trabajan a su nombre, o sea que no tienen una empresa, pero que tienen un local comercial o tienen un negocio y trabajan a su nombre. Están inscritos como contribuyentes con su número de cédula y con su nombre. Las personas jurídicas son las empresas. Están inscritos bajo un nombre de fantasía y tienen una cédula jurídica que es la que los identifica de las demás empresas. Por ejemplo, la Dos Pinos, por ejemplo, la Nestlé, que sería una casa representante en Costa Rica, o sea, una empresa extranjera en Costa Rica, la Coca-Cola Company. Tenemos también empresas de venta de artículos como lo que son Goyo, lo que es la Casa Blanca, importadora Monge, administradores de centros comerciales como Grupo Roble, que es el que se encarga de la administración de Multiplaza, empresas agrícolas como Las Piñeras. Todo eso son personas jurídicas y hay de varios tipos: comerciales, industriales, agropecuarias, etcétera. Esto lo habíamos visto al inicio de año en una de las primeras guías, ¿verdad? Entonces el primer tipo eran las personas físicas que dan sus servicios de forma individual, y el otro son las personas jurídicas que están inscritas como empresas y tienen una cédula jurídica y se les conoce como personas jurídicas, ¿verdad? Y les hablaba por ejemplo de la Dos Pinos, les hablaba por ejemplo de la Cervecería de Costa Rica. Son personas jurídicas, son empresas privadas. Los consumidores podemos ser contribuyentes cada vez que compramos un producto, ¿verdad? Como por medio del impuesto de ventas o el impuesto al valor agregado. En este caso se lo podemos pagar a la compra de bienes cuando vamos al súper, o al pago de servicios, por ejemplo cuando vamos a una cita médica. Nosotros como consumidores estamos pagando por el consumo de ese producto, por ejemplo, y se lo pagamos al supermercado, y el supermercado se lo transmite al gobierno. Entonces, para esta semana lo que debemos hacer en esta guía es básicamente lo que está de la GTA. Aquí pueden observar entonces que lo que tienen que hacer es una redacción o cuento de mínimo una página donde expliquen por qué es importante el pago de los impuestos. Mínimo una página. Entonces ahí me van a explicar, ya sea por un cuento, por una redacción, de aquello que les explicaba, ¿verdad? De que los impuestos sirven para sufragar los gastos públicos, para pagar los gastos que tiene el gobierno, como becas, como transporte, como infraestructura, como educación, etc. También van a elaborar un dibujo en el punto 2 donde muestren cómo se cobraban los impuestos durante la época de los indígenas, o sea, cómo cobraban los caciques a los otros pueblos, que hacían, ¿verdad? Que llegaban y conquistaban a esos pueblos, y a esos pueblos les tocaba pagarles tributos a los caciques que los habían conquistado. Entre ellos, uno de los caciques más importantes era el cacique Garavito, que era el rey Huetar de Occidente, que era el que tenía la mayor cantidad de pueblos tributarios, o sea, pueblos que le pagaban tributo, que le pagaban impuestos, y con eso él administraba todo el territorio. Y el tercero es que van a elaborar un cuadro con imágenes que va a ilustrar cómo se pagaban los impuestos durante la época colonial, donde incluya los 3 impuestos que les mencioné en este video. Eso sería lo que tienen que hacer para esta semana. Muchas gracias.